Estamos de vuelta en Giro a la Derecha, como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre México. ¿Por qué México? Pues mañana, martes, 1 de octubre, asume la presidencia ya de manera oficial, viene esta supuesta transición, ¿no? La señora Claudia Sheinbaum, que fue candidata justamente por el partido de Morena, el partido de López Obrador, y para ello ha invitado a Arturo Herrera, ya lo conocen, economista. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Esteban. ¿Tú qué tal? Es un honor aquí estar con tu audiencia, contigo y hablar sobre este tema tan importante. Bueno, yo estoy bien y de verdad que te agradezco un millón por haberme aceptado esta invitación y sobre todo, bueno, a sabiendas de que lo que vamos a conversar el día de hoy no es probablemente lo más optimista que hay, ¿no? Viene justamente Claudia Sheinbaum ya a asumir su mandato, que es un sexenio, eso es otra cosa además, son 6 años, pero a diferencia de López Obrador, ella viene con una mayoría absoluta en el poder legislativo. Yo estaba conversando hace unas semanas con otra persona de México que me decía, mira, ya con esto va a controlar incluso las instituciones que eran independientes, llámese Corte Suprema, llámese Instituto Nacional Electoral, llámese Banco Central, que eran de una u otra manera las que le dieron un parado, ¿no? A varias de las locuras de López Obrador en su sexenio. Tú como economista, como mexicano, como ciudadano, ¿qué esperas justamente de este próximo periodo presidencial? Mira, usualmente los resultados económicos no son instantáneos, ¿no? No es magia. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, que Milei ha estado haciendo pues varias ahí reformas interesantes, ha cambiado la forma en la que el gobierno gasta y ha habido resultados como aumento de pobreza y demás, pero no hemos visto resultados a largo plazo. Bueno, algo similar pasa aquí en México en ese sentido. Se hizo una serie de reformas populistas durante el sexenio de López Obrador, se hizo un despilfarro de dinero público tremendo para mantener un montón de gente. Y pues ahorita, digamos, estamos viendo esta borrachera antes de la cruda. Eso. Entonces, lo que sigue en este momento para México, pues es la cruda. Es decir, ya con la reforma judicial que acaba de pasar, se pone en riesgo la calificación crediticia de México, lo cual quiere decir que prestarle a México va a ser mucho, o sea, que México pida prestado va a ser mucho más caro, va a ocasionar que el peso como moneda se demande a ser un país con una menor calificación crediticia y por lo tanto el dólar comience a subir. De hecho, pues el dólar pasó en marzo de costar, no, en abril, marzo de 16 pesos por dólar a actualmente estar cerca de los 20 pesos, ¿no? Y todo Wow. por el triunfo de Claudio Sheinbaum. Entonces, yo creo que este tipo de cosas se va a estar aseverando más. Ahora, sobre lo que ya controla todos los organismos, sí, o sea, básicamente Claudia Sheinbaum tiene un poder absoluto, se dice ya es una especie de absolutismo del siglo XIX, Sí. así tal cual, como tú lo habías mencionado al principio, tiene al Congreso la mayoría en su favor, está desmantelando la Suprema Corte de Justicia, entonces, en ese sentido ya, podemos declarar oficialmente que México entró en una dictadura. El proceso empezó en 2018, pero yo creo que ya podemos hablar de una consolidación hoy en 2024. Quiero quedarme con eso que dijiste. El proceso empezó en el 2018. Yo detrás de cámara te comenté que la vez pasada que conversamos, que fue hace ya varias semanas o meses, yo titulé por ahí porque fue una frase que tú dijiste. Y siempre salieron varias personas de estos que yo llamo borregos, porque no piensan, lo que hacen es seguir ciegamente a quien los guía, así sea un matadero, a decir lo mismo nos habían dicho en el 2018 y miren, México tiene ahorita democracia, tiene todas las instituciones. ¿Qué responderías tú ante eso? Porque evidentemente no ocurrió esa dictadura de la cual muchos estaban advirtiendo. Bueno, es que estamos ante un nuevo tipo de dictaduras, son dictaduras democráticas, es decir, dictaduras que llegan a través de un proceso democrático y se consolidan a través de un proceso democrático. Y eso justamente pasó, es decir, no existen dictaduras de la noche a la mañana actualmente. De hecho, cuando dicen muchas veces esta comparación con Venezuela, pues ves, pasaron tantos años y México no se convirtió en Venezuela. Ahí les presento a mi perro, por si no lo conocían. ¿Cómo se llama? No voto por Sheinbaum, ¿no? No, para nada, es mucho más inteligente que la mayoría de los votantes de Sheinbaum, ¿no? Se llama Lebrón, es muy celoso y dice, ¿con quién estás hablando? Ya me di cuenta, me di cuenta. Dice, aquí estoy yo. Entonces, por ejemplo, en Venezuela Hugo Chávez llegó al poder a 1999, ¿no? Sin Sí. embargo, todavía unos 5 o 6 años después no se veían los grandes efectos de su gobierno, sino que se fueron viendo hasta el año 2014, ¿no? Es decir, una dictadura tarda en hacerse y más que nada esos resultados tardan en verse. Entonces yo creo que los resultados ya los vamos a estar viendo en este sexenio. La dictadura se consolidó
de 2018 a 2024, empezó con Andrés Manuel López Obrador, empezó atacando a los institutos de transparencia, al INAI, empezó atacando al INE, el encargado de organizar las elecciones y poniendo a sus consejeros, empezó incluso al momento de iniciar su gobierno, sacó a uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo chantajeó y logró que renunciara e impuso un esquirol a cargo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que duró un tiempo, como hasta 2023. En fin, entonces ese ha sido el trayecto de la democracia en México. Hoy por hoy, México ya no es un país democrático. El hecho de que haya elecciones no quiere decir que sea democrático. Digo, Corea del Norte tiene elecciones y no es una democracia. Exacto. Fíjate que yo te podría argumentar desde la otra perspectiva, ¿no? Tenemos ejemplos como Nayib Bukele en El Salvador, un tipo muy popular, ganó también mayoría absoluta en el Congreso y utilizó esa mayoría absoluta para cambiar también la Corte Suprema. ¿Por qué se le llama desde la derecha una dictadura a López Obrador y no se aplica la misma fórmula en contra de Bukele? Podría preguntarte yo. Yo creo que es por un tema de filias y fobias. Simplemente, Bukele es un poquito más, digamos que satisface una de las grandes necesidades o de las grandes legitimidades que da un Estado. Es decir, el Estado como concepción no es para brindar bienestar, como lo quieren vender en México, ¿no? Que te da un dinerito, que te hace sentir bien, que no. Se trata de seguridad. El principal tema de un Estado es seguridad y es un tema en el que gobiernos mexicanos han fallado históricamente y el actual peor que nunca. En cambio, en Bukele podríamos hablar de cierta legitimidad con la población porque se ha encargado de dar seguridad. Ahora, ¿eso sigue siendo una dictadura? Claro que sigue siendo dictadura, ¿no? Solo que estamos hablando de una dictadura benevolente, ¿no? Hay dictaduras que son peores que otras. Obviamente yo condeno todo tipo de dictadura, pero hay dictaduras que, digamos, van por ciertos objetivos y unas que van por otras, ¿no? Podemos hablar de dictaduras buenas, entre comillas, como la dictadura de Pinochet, en el sentido de que aplicó un plan económico que funcionó y hoy Chile es una de las mayores democracias, ¿no? Sí. Se puede condenar a la dictadura de Pinochet. Podemos hablar incluso de la dictadura que hubo en Singapur, no recuerdo el nombre del autor, que lo convirtió Recuerdo, sí. más desarrollados también. Entonces, sin embargo, yo creo que la dictadura nunca va a ser una vía efectiva para nada. Yo soy un demócrata, entonces sí, también considero que el caso de Bukele, pues es un dictador. Ahora, vamos a evaluarlos entre dictadores, qué dictador es mejor o peor. Es condenable que sea un dictador, pero también se le puede hacer una evaluación sobre lo que está haciendo como dictador, ¿no? Pero ahí también puedo seguir cuestionándote y no me quiero enfocar tanto en Bukele, sino hacer el paralelismo incluso en México, porque fíjate, y te lo puedo poner incluso con Venezuela, Arturo. Si en Venezuela la situación cambia mañana, la Corte Suprema hay que desmantelarla como está, digo la de Venezuela, porque ahí lo que hay son una cuerda de criminales, y te estoy hablando de criminales incluso condenados en el pasado. Michael Moreno, que ya no está como presidente, fue asesino. O sea, un poco para que veas que el pronto ha sucedido. La que está actualmente es otra criminal, ¿no? Y cuando eso se haga, va a tener también estas acusaciones. Bukele puede argumentar que en El Salvador pasaba lo mismo, porque esa Corte Suprema fue la que permitió un montón de injusticias y, digamos, le dio cabida libre a un montón de bandas criminales. Y López Obrador podría quizás también argumentar lo mismo, ¿o no? Entonces, ¿por qué llamarlos dictadura cuando lo que están haciendo es legítimo? Es constitucional. De hecho, pues básicamente es eso en lo que se ha amparado el señor López Obrador para desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Dice que liberan delincuentes, que liberan el crimen organizado, cuando él abiertamente dice que no combate el crimen organizado. Y mucho de esta liberación de delincuentes ha sido por un tema de fiscalías que son inoperantes y son incapaces o directamente no quieren hacer bien su trabajo, para que, digamos, no haya un proceso bien hecho, ¿no? O sea, los jueces no pueden juzgar a alguien con base a dichos, es decir, pues todo el mundo sabe que este señor es un criminal, ¿no? Pues claro. Todo el mundo no es una prueba, cabrón, ¿no? Entonces, si la fiscalía no hace bien su chamba, en México, pues lo que ha pasado es justamente que se han liberado muchos criminales porque los jueces no tienen alternativas, es decir, ellos no pueden aplicar justicia de forma discrecional. Y sí, podemos hablar de un sistema de justicia que puede estar corrompido, como el caso de Bolivia, como el caso de Venezuela, que bien mencionas, y que sí, se necesita reformarse, ¿no? Pero yo creo que lo importante es los procesos, ¿no? Algo muy importante para mí de las democracias es
que en vez de estarnos atados al hombre, a los caprichos de los hombres, de los seres humanos, nos tenemos que atar a lo que dicen los papeles, es decir, una constitución. Entonces, si los papeles están bien, en teoría, el sistema es legítimo, ¿no? Pero si por alguna razón esos papeles han sido alterados de tal forma que permiten esta corrupción, hay que cambiarlos para buscar un mejor sistema, ¿no? Se puede, en el caso de México, hubo una reforma, ¿no? En 1994, 95, por parte de Ernesto Zedillo Ponce de León, uno de los mejores presidentes que hemos tenido aquí, que precisamente reformó la Suprema Corte de Justicia para poder cumplir ciertos requisitos del TLC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que los inversionistas extranjeros exigían una especie de, pues un tribunal más justo. O sea, cualquier empresario quiere obviamente que haya un tribunal más justo, que el gobierno no gane todo, que por capricho del gobierno no se gane todo. Entonces hubo una reforma judicial bastante profunda que le dio un sentido profesional al mismo Poder Judicial, es decir, se implementó la carrera judicial, ¿no? Ya era un organismo más autónomo, se redujo el número de jueces, la forma en la que eran puestos y vigilados se creó ¿cómo se llama? No tengo la mano, pero sí fue una reforma muy importante y muy profunda que dio certeza jurídica al país y por eso cuando pasó esa reforma no hubo queja. Ahora, por eso yo creo que hay reformas y reformas, ¿no? Claro. Si llegara, digamos, María Corina, que ojalá que llegara al poder y quitara, ¿no? A los jueces, como tú mencionas, a través de una reforma, tendríamos que ver cómo está hecha la reforma para decir, ¿es un dictador sustituyendo a otro dictador o es un demócrata sustituyendo a un dictador, ¿no? Yo creo que eso es el tema, más que la persona que lo hace es el cómo lo hace y, y el papel, ¿no? El papel que va a establecer los procedimientos por los cuales se va a regular el poder judicial en este caso. Fíjate que hay algo muy curioso que ha sucedido en varias oportunidades, Arturo, que es que cuando viene el sustituto, por así decirlo, del líder supremo que tienen, terminan a veces, muchas veces peleados. Hemos visto, por ejemplo, lo que pasó con Lenín Moreno y Rafael Correa, lo que pasó con Luis Arce y Evo Morales. Por mucho de que, bueno, esta es mi ficha, cuando llegan al poder pueden mostrar otra cuestión. ¿Tú crees que esto sea posible en México, que quizás Claudia Sheinbaum, a pesar de ser la ficha de López Obrador, en esta oportunidad, ella una vez tome el poder, le dé la espalda, hay algún tipo de conflicto, o ella se va a quedar muy feliz siendo la marioneta del expresidente? No, en absoluto. Yo creo que podemos comparar a Claudia Sheinbaum con Alberto Fernández de Argentina. Ok. Una marioneta completamente. En México, por lo menos, había una especie de ley no escrita en la que el presidente electo ya tenía más poder que el presidente actual. Es decir, cuando ganó López Obrador todavía no era presidente electo, pero todavía no era presidente constitucional. Claro. Y ya había cancelado el aeropuerto de Texcoco y los inversionistas ya habían sacado su dinero y ya comenzaban a gobernar desde antes. Por primera vez válgame, es difícil decirlo, desde que existe el sistema político mexicano, o sea, estamos hablando desde los años 30 del siglo pasado, que no pasaba algo así, en el que el presidente saliente tenía más poder que el presidente entrante. Y más aún, que el presidente saliente le nombrara secretarios, o lo que se conoce en Sudamérica como ministerios, al presidente entrante. Entonces, imagínate, le nombró ministros, ¿no? Les dicen ministros, ¿no? Los Sí. señores, los ministerios. Aquí son secretarías. Imagínate, le pusieron secretario. El presidente que está saliendo le impuso secretarios a la presidenta entrante, pues, como condición. Tú vas a tener estos a tu cargo. Eso eso te habla de que la presidenta entrante tiene muy poco poder respecto al presidente saliente. Y otra cosa interesante, la residencia actual del Poder Ejecutivo es el Palacio Nacional, antes eran Los Pinos. Ok. Bueno, el señor presidente actual dijo que no sabe cuándo se va a salir de la casa presidencial. Dijo que unos 15 días, unos 20, en lo que se aclimata según él. Yo creo que es la primera vez en la historia de México en la que un presidente saliente se queda en la residencia oficial de la presidencia de la República. Eso es un simbolismo importantísimo.
Ahí está dejando claro, o sea, lo que se viene es, se podría decir, el segundo gobierno de López Obrador. Justamente. Segundo gobierno de López Obrador. Fíjate que mencionaste el tema de los tratados de libre comercio, ¿no? Ujú. Y de cómo se hizo la primera reforma judicial o la que se hizo anteriormente para adaptarse, ¿no?, a esas exigencias. Ahora viene esta otra reforma judicial, pero ya de la mano de López Obrador y estos individuos. ¿Tú crees que está en riesgo, ¿no? Con Claudia Sheinbaum a la cabeza y, bueno, López Obrador siendo el titiritero, de que estos tratados internacionales, estos tratados de libre comercio, lo mencionabas con el tema de las inversiones, comiencen poco a poco a quizás venirse en declive, pero sobre todo los tratados que tienen con Estados Unidos, que, bueno, es el principal socio para ustedes porque comparten frontera por muchos motivos. ¿Tú crees que esto también puede cambiar si que Estados Unidos vea el peligro comercial que este nuevo sexenio signifique para lo que sea que ya tienen escrito? Sí, se ha hablado mucho sobre este tratado. De hecho, desde que entró Trump, se habla de, con el nuevo tratado pasamos del TLC o NAFTA al TEMEC, o el USMICA en inglés. La inversión extranjera desde que entró López Obrador y dio estos últimos coletazos del poder ha sido la más baja desde 1992, es decir, Wow. ni siquiera con el conflicto con China nos ha ayudado, ¿no? El tema de nearshoring. ¿Por qué? Por esta inseguridad e incertidumbre jurídica que surge debido a estas locuras presidenciales. ¿Se pone en riesgo el tratado? Sí, se pone en riesgo, se renegocia, como te digo, a partir de que este MEC se tiene que hacer una renegociación cada cierto tiempo, ya no es como que está en piedra y ahí se quedó, como el TLC. Entonces es posible que esto de la reforma judicial sea una nueva carta en la negociación, es decir, Estados Unidos va a tener que exigir más a cambio para poder seguir con el tratado. Y claro, hay un gran peligro de que el tratado mismo se pueda cancelar, ¿no? Y de que México tenga que pagar multas billonarias por haber incumplido los acuerdos. Entonces sí, hay un grave peligro de que México ya no sea el socio más importante de Estados Unidos. Fíjate que tú dices allí, esto se está hablando, es parte de la preocupación que existe, pero ya va, Claudia Sheinbaum ganó comodísima, con el 60% de los votos prácticamente. ¿Quiénes realmente están hablando, quiénes están advirtiendo de esto? Porque siempre que hablamos de los políticos en México son prácticamente inexistentes. Entonces, ¿quiénes se están dando a la tarea de advertir lo negativo, ¿no? Y ver si pueden convencer a esta ciudadanía que votó por otros 6 años de Morena para que, bueno, corrijan antes de que sea demasiado tarde. Mira, yo no he visto actualmente a políticos que estén dispuestos a hablar. Esto es más bien por parte del sector privado y de la ciudadanía. Los políticos actualmente están muy cómodos, muy cómodos. Es decir, tenemos a una oposición que ha jugado a perder y gana perdiendo. Es decir, No haber escuchado yo eso antes. no sé, coincidencias de la vida. Coincidencias de la vida. Que esa gente que está hablando de esto, Arturo, estos empresarios del sector privado, quizás los medios de comunicación, no sé si los periodistas se han abocado a eso, ¿qué tanto peso tienen en la ciudadanía? ¿Sí son escuchados o son también tildados de, como siempre dice la izquierda, apátridas, imperialistas o lo que sea que utilicen en México? En México ha logrado ponerse un régimen fascista, que parte de los principios del fascismo es señalar una especie de enemigo común y donde a ese enemigo común tienen todas las fobias digamos, del pueblo. Entonces, mucha gente se ha logrado tragar este discurso de que automáticamente todo lo que critique o diga que está mal en México es porque es parte de los partidos de oposición o es parte de una especie de mafia empresarial que quiere afectar para mal el país, ¿no? Entonces, todas estas advertencias han ido para mal, ¿no? Y de hecho, a veces incluso ven con buenos ojos que México deje de tener relaciones con Estados Unidos, ¿no? Porque pues hablan cosas como barbaridades, ¿no? Tipo del imperio yanqui, vamos a dejar de depender de los Estados Unidos y un montón de burradas que no tienen idea. Y obviamente todo esto lo dicen desde un celular que fue importado de Estados Unidos o fue diseñado en California. Fíjate que algo de lo que se ha hablado acá, Arturo, es con el tema de los cárteles que, bueno, han agarrado bastante fuerza gracias a Morena, que como tú muy bien dices, no combaten el crimen organizado. Por lo menos acá en los Estados Unidos se está discutiendo, y algunos lo apoyan y otros lo consiguen muy alarmante, de que Estados Unidos, sin pedirle permiso a quien esté
bueno, entra y busque a los líderes o incluso bombardee zonas que ellos controlen. Ve a saber tú qué puede estar pensando en los Estados Unidos si es que deciden hacer algo así. En México esto se ha hablado, esto, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, Morena o incluso la oposición, ¿lo han aplaudido, lo han rechazado, lo han replicado o no se ha dicho nada al respecto? Sí, de hecho, ya se cree en México, y yo también lo creo, que Estados Unidos está interviniendo en el combate contra el crimen organizado. Sí. Por ejemplo, la captura del Mayo Zambada obviamente no fue un tema aleatorio, es decir, no hay pruebas de que hubo gente del FBI, pero se dice que fue gente del FBI. O sea, un avión con narcos no entra volando a Houston, digo, ahí al paso de repente, sin que nadie los interrumpa. Exacto. No, se está hablando de una operación de inteligencia muy interesante ejecutada por Estados Unidos. Entonces, y el presidente de México se molestó justamente, dijo que la violencia en el país es causada por la intervención de Estados Unidos en el combate al crimen organizado. Imagínate, que estuvo mal que Estados Unidos capturara el Mayo. Entonces, ya desde los políticos sí están expresando un rechazo ante este tipo de acercamientos por parte de Estados Unidos. Muchos ciudadanos lo apoyamos. La verdad es que yo sí lo apoyo en el sentido de que el Estado mexicano ha claudicado completamente al combate al crimen organizado, y en muchos casos se puede decir que son aliados muy íntimos, el crimen organizado y el gobierno de México. Entonces, ni hablar. Uno como ciudadano mexicano dice, sí, pues ni modo, que Estados Unidos se encargue. Y que pierde además la legitimidad por lo que tú dices. La función del Estado, la principal función del Estado, que es el tema de la seguridad. Entonces, si no te abocas a combatir eso, pierde la principal señal o característica de legitimidad que en teoría justamente deberías tener. Algo que me llama la atención, en todo esto que estás mencionando, se viene una dictadura constitucional, pero bueno, dictadura al fin, están aliados con los cárteles de drogas, están promoviendo la violencia, quieren acabar con la institucionalidad desde todo punto de vista. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué papel pueden jugar? Te lo digo yo como venezolano, que estuvimos años esperando a que nos ayudaran y lo que han hecho es absolutamente nada. No pasan del comunicadito diciendo rechazamos, condenamos, nos parece alarmante, ¿no? ¿Qué esperas tú? Primero, ¿qué esperarías tú que hicieran? Y segundo, si esperas que realmente eso que tú quieres que suceda pase, ¿no? Mira, yo a la comunidad internacional, así como tú, yo le tengo muy poca fe. Le tengo más fe a Blackwater, la empresa americana del ejército privado, que a la comunidad internacional. Digo, y si ponemos que nos den la cabeza de López Obrador y hacemos una colecta por tantos millones de dólares, no, es un ejemplo, ¿no? Claro. Ahorita llega Ahí te toca ahorita el servicio de inteligencia mexicano, ¡epa! Fiscalía decir, mira, está conspirando contra el presidente. Sí, yo creo que de la comunidad internacional como tal no se puede esperar ningún tipo de ayuda en este momento. Si acaso la ayuda que se podría esperar sería por parte de Estados Unidos. ¿En forma de qué? Pues en este combate al crimen organizado. Nada más, los demócratas se han caracterizado por ser bastante tibios, ¿no? Últimamente, muy, muy tibios, y dejar a los países a sus expensas. Y yo extraño a este Estados Unidos, que era más un cruzado que un diplomático, que sí intervenía cuando hacía falta. En este momento yo los veo muy tibios, es decir, han permitido que las dictaduras en Latinoamérica populen a pesar de que, pues, de su cercanía, ¿no? Y en el caso de México no es la excepción. Se ha hablado mucho incluso de que la DEA tiene archivos sobre López Obrador y sus alianzas con el crimen organizado, y seguramente todavía las tiene. Sí. Y que no quiso intervenir en ninguna elecciones con esos archivos porque los mexicanos lo podrían ver como una especie de intervención extranjera y no querían dinamitar lazos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este miedo ante hacer las cosas es lo que ha permitido que actualmente México tenga una dictadura, pues una narcodictadura, se dice ya, al igual que en Venezuela, al igual que en Bolivia. Entonces, está un poco complicada la situación en este momento. Yo creo que bueno, volviendo al tema de la comunidad internacional, no esperamos nada de la comunidad internacional. Si acaso se espera algo de Estados Unidos, pero hasta ahí. Yo creo que el tema de quitar a la dictadura va a tener que surgir del mismo país. Y eso está complicado, bueno, con este contexto que nos estás pintando, Arturo, porque nuevamente este individuo sigue siendo popular. No es que, bueno, tienes al 70% del país en contra. No, no, no. López Obrador, todos los índices
Creo que el único que le gana en popularidad en estos momentos es Javier Milei, ¿no? Y quizás Nayib Bukele, bueno, por razones obvias, pero la verdad que es bastante complicado. Y ya con esto te dejo ir. ¿Qué mensaje le mandarías tú si nos está escuchando algún mexicano al que tú le puedas cambiar quizás su manera de pensar, que votó por López Obrador, que cree que tú estás exagerando? ¿Qué podrías tú decirle con todo este escenario, ¿no? que se avisora en los próximos 6 años? Yo diría, y esto lo digo en todos en general, no confíes en ningún político. Punto. El político vendería tu alma si pudiera. Es así. Entonces, no vale la pena y nunca valdrá la pena idolatrar a ningún tipo de político en ningún momento. Siempre tienes que cuestionarlos, aunque piensen como tú, aunque se parezcan a ti, aunque cualquier cosa. Ten en cuenta que ellos lo hacen solo porque quieren obtener tu voto. Tan. Es así, y bueno, yo creo que es algo quizás básico, pero que tenemos que entender, porque el político no es amigo suyo, el político lo que quiere es su voto, como está diciendo Arturo, y las elecciones son al final que es un concurso de popularidad, nos guste o no, entonces ellos para ser populares, bueno, terminan haciendo incluso cosas negativas, pero te la disfrazan como algo bueno. De verdad que te agradezco mucho, Arturo, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Es un gusto, Esteban. Gracias por tenerme aquí con tu público tan amable. Muchas gracias. Bueno, era Arturo Herrera, economista, comentándonos sobre lo que se viene para México justamente a propósito, ¿no? De estos 6 años que vendrán, bueno, de manos de Claudia Sheinbaum, aunque ahí también nos aclaró que va a ser López Obrador quien se va a encargar de seguir moviendo los hilos en la política de ese país. Muy lamentable, y ojalá los mexicanos puedan despertar a tiempo y que cuando lo hagan no sea demasiado tarde y no se vean reflejados en lo que está pasando en Cuba, en lo que está pasando en Nicaragua, en lo que está pasando en Venezuela o en Bolivia, que también Arturo lo mencionó en varias oportunidades y es un país que es muy ignorado. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.